Guarionex Gómez, presidente del CODIA, es nuestro invitado esta noche, tal como había adelantado el compañero Miguel Guerrero. ¿Cómo se siente? Me siento muy bien y en esta ocasión me siento mejor porque tengo el privilegio de poder compartir con ustedes y probablemente poder llevar algunos mensajes que son, creo que, de interés para toda la ciudadanía en general en este programa que es un toque de queda. Gracias. Está nuevo en el cargo, ¿verdad? Tenemos 6 meses. 6 meses. Sí. Bueno, eso es casi la mitad de la gestión. De la mitad. Sí. Así ¿Por qué es. el CODIA parece un detalle no muy usual, esa gestión tan corta de la directiva? No hay reelección. No hay reelección. La ley que nos crea fue de 1963. Somos el primer colegio de profesionales en la República Dominicana y parece extraño, es el único colegio que hasta ahora su gestión es de 1 año. Ahora tenemos en proyecto ya y le hemos sometido en 2 ocasiones al Congreso. Esta última vez, hace unas 3 semanas, fue sometido al Congreso nueva vez un anteproyecto de ley que pretende que esa gestión se lleve a 2 años, acompañado también de algunos aspectos también administrativos que queremos a los fines de tener. La duración de la gestión está dentro de la propia ley. De la propia ley, sí, por eso no se puede resolver ni por la asamblea ni variando el reglamento, debe ser con la modificación de la ley. La modificación de la ley para establecer un periodo más largo o para dejarlo en libertad de la propia asamblea. Correcto. Porque hay algunos gremios que lo deciden internamente la duración de la gestión. Preferiblemente estamos propugnando porque sea a través de la modificación de la propia ley. Usted sabe que los colegios de profesionales, igual que todas las organizaciones, tienen ciertas situaciones en momentos determinados de grupos internos. Entonces entiendo yo que no sería conveniente dejar eso a la Asamblea de Representantes, a pesar de que tenemos asambleístas de una amplia experiencia, pero sería más seguro que sea a través de la modificación de la propia ley, así como su origen lo dio. 1 año de gestión, ¿se puede dejar impronta el presidente en tan poco tiempo? Uno se planifica porque es el tiempo que nos toca, claro. Y nos toca 1 año, 12 meses, nos toca por ley, entonces hay que hacer una planificación en función de esos 12 meses y hacer una distribución pensando que 6 meses es 1 año. En el caso nuestro lo hemos hecho así, al día de hoy tenemos varias iniciativas ya que pusimos en vigencia, que están dando frutos, que están dando beneficios. Evidentemente, 1 año es corto y preferiríamos que las juntas directivas que nos van a suceder tengan periodos más largos, de 2 años, que entendemos que 2 años es suficiente y que además es la práctica en otros colegios profesionales, 2 años es suficiente. Antes de hablar de manera específica de los logros de la gestión suya y de la proyección que tiene para la otra mitad del periodo que le queda, háblanos un poco del CODIA, de su rol legal, o sea, en teoría, qué es lo que debe hacer el CODIA y en la práctica si se está llevando a cabo, si está cumpliendo ese papel a cabalidad. El CODIA surgió en 1963, tenemos 3 leyes que nos crean, 6160, la 6201 y la 6200. Esas 3 leyes son las que le dan vigencia a esta institución y que establecen que nuestro colegio es asesor del Estado y guardián del interés público. Esta institución reúne en su seno 7 núcleos profesionales. Esos núcleos profesionales conviven todos bajo un mismo techo, todos bajo esas mismas 3 leyes, pero que además mucha gente se pregunta que si se nos permite ejercer nuestro papel como asesor del Estado y guardián del interés público. Siempre va a haber resistencia de algunos sectores, sobre todo en este caso, que es un colegio de profesionales, de personas que tienen un alto perfil académico, precisamente para opinar sobre algunos temas que tienen muchos intereses de índole político, pero también económico, como es el caso de las construcciones, que tienen que ver con los aspectos sociales, pero que a través de las construcciones se mueven recursos económicos, y donde hay recursos económicos siempre va a haber intereses. Hay intereses, sí. ¿Cuál fue el escenario que encontró usted, que ha logrado hasta ahora, en estos 6 meses, y cuáles son los retos? Encontramos un escenario. Yo fui el tesorero de la gestión pasada. Encontramos un escenario con muchas limitaciones en términos de lo que son las reivindicaciones de los colegiados, nuestros agremiados, con relación a 2 puntos específicos, a lo que son las deudas nuevas y las deudas viejas, empezando por esos temas que son de orden reivindicativo, y logramos de algún modo
poder reunir una comisión compuesta por el Ministerio de Educación, la OISOE, el CODIA y también el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los fines de poder nosotros consensuar y ayudar además a los contratistas que pudieran salir a camino con un sinnúmero de proyectos de edificaciones escolares que estaban detenidos, que no se les pagaban las ubicaciones, y otros que habían terminado esos proyectos hacían 2, 3 y hasta 4 años, y hemos logrado mucho, hemos avanzado tanto que al día de hoy se han pagado miles de millones de pesos por concepto de esas gestiones que hemos hecho y de la receptividad que tuvieron esas 3 instituciones que yo le acabo de mencionar. Eso tiene que ver con los proyectos que son de edificaciones escolares. Pero con relación a los proyectos viejos, proyectos que tienen 20, 25 y hasta 30 años de deudas pendientes con algunos contratistas que son personas físicas, pero que además también hay compañías constructoras, se ha avanzado un poco. Ha sido un poquito más lento porque en ella surgen un sinnúmero de situaciones y muchas variables, como algunas que les voy a citar. Hay algunos casos específicos y que tenemos nosotros ya hecho los levantamientos de algunos proyectos que antes de entrar en vigencia la ley 340-06 tenían una modalidad de contratación que era la que imperaba en el momento. Al hacer el cambio, evidentemente Contraloría tiene unas normas que son diferentes. Esos proyectos, algunos de ellos se quedaron en el letargo y se quedaron retrasados ahí por muchísimas razones. Algunos de esos proyectos se quedaron ahí por el incumplimiento y la irresponsabilidad de algunos de nuestros funcionarios de diferentes periodos políticos. Se quedaron rezagados ahí esos proyectos. Otros se quedaron rezagados porque en el interín, es decir, en el desarrollo, en la ejecución del proyecto, vino el traspaso, o más bien el cambio de esa modalidad y la entrada en vigencia de la ley 340. Al suceder eso, y como son las cosas aquí, que hay mucha burocracia y sobre todo esa mala práctica que tenemos nosotros, de que las deudas nuevas se dejan poner viejas y que las viejas no se pagan. Y hay una práctica también que nosotros cuestionamos mucho. Y el tema de la falta de continuidad. Sí, la falta de institucionalidad. La falta de institucionalidad ha hecho que muchos funcionarios vean más rentable probablemente los recursos que reciben como parte del presupuesto anual, invertirlos en nuevos proyectos y poder tal vez exhibir algunos logros desconociendo esa responsabilidad contractual que tiene el Estado Dominicano a través, o más bien, entre esa institución y los contratistas. No cumplen con eso. Entonces, es decir, que en caso de proyectos que están en marcha, a veces prefieren embarcarse en otros proyectos nuevos. A eso voy. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se embarcan en proyectos nuevos, dejan esos proyectos viejos, no le dan el interés. Entonces, nosotros queremos llamar especialmente la atención a los fines de que esa ley sea modificada para que la ley contemple en su propio seno, pero de manera clara, que haya sanciones para aquellos funcionarios o personas, directores, que en el ejercicio de sus funciones, teniendo esa responsabilidad, incurran en el incumplimiento de algunos que, por ejemplo, ejerciendo, y otros que llegan, que desconocen esa responsabilidad que es heredada. Y en una ocasión, hablando con un funcionario, que me voy a reservar el nombre, me decía él, cuando le llevo la lista de las deudas, me dice, pero estas deudas no las hice yo en mi gestión. Y yo le decía, bueno, pero ese escritorio donde usted está sentado y el edificio también lo heredó. Y el que hereda lo bueno también tiene que heredar lo malo. Eso se llama institucionalidad. Claro, y continuidad de Estado, sí, que es una falla que tenemos. Una falla estructural nosotros. En la gestión administrativa. Usted hablaba ahorita de cómo está compuesto el código, o sea que diferentes gremios pertenecen, o sea, el código es una especie de sombrilla, ¿verdad? Pero no me dijo cuántos afiliados, cuál es el número de afiliados actualmente. Rondamos los 40,000 colegiados en toda la geografía nacional, entre ingenieros, arquitectos, agrimensores, ahí están los ingenieros agrónomos también, están los topógrafos, en fin, somos una familia bastante variada y es el único colegio de profesionales que tiene esa condición, es decir, donde conviven personas que tienen pensamientos diferentes, intereses diferentes, y hemos sabido sobrevivir gracias a nuestro libro azul, como le llamamos nosotros, y a esas 3 leyes que nos conformaron. Hemos sabido convivir durante 56 años. ¿El libro azul cuál es? El libro azul, como le llamamos nosotros, es el libro que contiene las 3 leyes que nos crean y el reglamento interno estatutario del colegio. Bien, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos al segmento final con nuestro invitado, el presidente del CODIA, Guarionex Gómez.
presidente del CODIA, Guarionex Gómez, es nuestro invitado esta noche en edición nocturna. ¿Cómo ve el CODIA la política de construcción del gobierno, la que está llevando a cabo actualmente? El gobierno realmente tiene un plan amplio donde tiene un buen desempeño en lo que tiene que ver con las políticas sociales, especialmente en los temas que tienen que ver con las edificaciones escolares, con la aplicación del 4% para la educación, las estancias infantiles, y que vimos que recientemente la economía tuvo un crecimiento de 10.6, que evidentemente se debe a esas inversiones, y tomando en consideración también que el sector privado también es un gran aliado, y que debido a la confianza que se ha sembrado en el país, pues la gente está invirtiendo. No obstante, es importante que ese crecimiento económico también se pudiera traducir en desarrollo, porque no es lo mismo el crecimiento económico que el desarrollo social. Entendemos nosotros y tenemos la esperanza que la economía el próximo año tendrá un crecimiento superior que pudiera rondar, digamos, un 13%, un 15%. Siempre somos optimistas. Sin embargo, la esperanza nuestra es que ese crecimiento económico se pudiera traducir, además, con una buena distribución de los recursos, que se tradujera eso de algún modo en lo que sería el desarrollo de las personas. Es importante señalar, y no quiero dejar pasar la ocasión, el gran interés que tiene nuestro colegio en que de una vez por todas ya se apruebe la ley de ordenamiento territorial, que ha sido un anhelo de muchos sectores, un anhelo de las personas que tienen conciencia y que saben que de no aprobar esa ley estaríamos nosotros durante muchos años viviendo en el caos, en lo que tiene que ver con el transporte, el tránsito, la movilidad, en lo que tiene que ver con el buen uso de los recursos naturales, pero también en lo que tiene que ver con los límites de los municipios y las políticas sociales que lleva el gobierno. Siempre van a ser más eficientes cuando se tiene un ordenamiento territorial, cuáles son los límites de cada municipio. Ahí estamos hablando también nosotros de biodiversidad, estamos hablando de medio ambiente, de cómo vamos a utilizar los recursos, hablamos también con ellos de lo que es la seguridad alimentaria, es decir, esta ley lo envuelve todo y nos va a dar a nosotros la oportunidad de tener un país medianamente organizado. Esa ley fue aprobada en una de las cámaras, ya tenía mucho tiempo. Un proyecto que presentó, ¿verdad?, el Ministerio de Economía. No sé si el CODIA tuvo alguna participación en la elaboración, si hizo algún aporte. Sí, nosotros aportamos ahí, estuvimos en la conformación de esa ley con nuestro técnico, Franklin Labour, que fue un promotor, vamos a decir, en la parte técnica de ese proyecto. Estuvo con nosotros, trabajamos durante varios meses aportando como institución, porque es nuestro papel, aportar, contribuir a que las cosas cada día sean mejor. ¿Qué es lo que ha detenido la aprobación de esta pieza? Lo pregunto porque ya parecía que había consenso en torno al proyecto y veo que ya en medio de las discusiones en el Congreso, aquí se dan los procesos a veces a la inversa, debe haber debate, luego aprobación. Aquí a veces se da la aprobación, como pasó ahora con las leyes electorales, y luego se da el debate. Entonces, siempre es bueno debatirla, discutirle, hacer una discusión lo más amplia posible de cada proyecto para que entonces después no haya objeciones. Pero ¿qué es lo que ha detenido este proceso? Varios sectores, después que ya estaba el Congreso y parecía que había consenso, sectores industriales, empresariales, han advertido de que hay algunos aspectos que todavía hay que revisar e incluso han pedido prácticamente que no se apruebe ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo conflictivo de este proyecto? Vamos a iniciar primero. Y todo coincide en que es necesario tener un ordenamiento. Vamos a iniciar primero, así rápidamente, de cómo se originan los asentamientos. Ustedes saben que nuestras ciudades han ido creciendo de manera, vamos a decir, desorganizada. Cualquier lugar se origina un asentamiento, ahí entonces vienen luego los servicios, viene una empresa, viene una fábrica, luego viene al lado, te colocan, por ejemplo, una urbanización que tiene toda su documentación. Es decir, cada uno de esos movimientos generan intereses. Estamos hablando de derecho de predios, estamos hablando de derecho de propiedad. Y entonces, ¿qué sucede? Que un Estado de Derecho, valga la redundancia... Cierto, los efectos de eso, ese desorden, se ven, por ejemplo, con estos incidentes que han ocurrido, explosiones en la ciudad.
Que le voy a tocar ese punto. En parte también por eso que tú señalas. Entonces, como hay tantos intereses ahí, evidentemente, cuando tú vives en el caos, porque no es lo mismo tú iniciar organizado, a tú desde el caos entonces propiciar la organización. La gente siempre se resiste porque tú tienes que tocar intereses. ¿De qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando que hay zonas, por ejemplo, que tienen una alta vocación agrícola y que en estos momentos la están utilizando, por ejemplo, para proyectos habitacionales, porque probablemente la actividad agrícola es menos rentable para los inversionistas que tienen posesión sobre estos terrenos. Para mencionarte algo, entonces siempre la gente se va por la rentabilidad. ¿Qué te quiero decir con eso? Para no abundar mucho sobre eso, es que hay muchos intereses. El que tiene un predio y tiene una industria, probablemente en términos logísticos le conviene estar ahí porque está más cerca del punto de distribución, pero hay que tomar una decisión. Por lo que usted decía hace un momento, no podemos convivir todos juntos y es el caso recientemente porque han sucedido muchísimas situaciones que pudiéramos citar que nos dicen a nosotros que la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, el país en términos genéricos es un caos, no podemos convivir. Las industrias no pueden convivir conjuntamente con los proyectos que son habitacionales. Usted no puede tener, por ejemplo, un edificio habitacional conjuntamente con una bomba sin cumplir con la permisología necesaria, pero además sometido a un estado permanente de amenaza. Pero tenemos el caso también de lo que tiene que ver con la movilidad, con el tránsito. Aquí no hay organización y ocurre que en horas pico todo el mundo se mueve a la misma hora. Eso es falta de planificación. Entonces tenemos que organizar la ciudad. Los países medianamente organizados hacen un cálculo de la capacidad de carga en términos, vamos a decir, de demanda de electricidad que tiene una zona determinada, la capacidad o la demanda, vamos a decir, en términos de circulación vehicular. Es decir, todo eso tiene que calcularse, pero nosotros vivimos de espalda a la planificación y nos hemos mantenido durante muchísimos años y hay muchas personas que ponen en primer orden, que ponen por encima los intereses personales, pero es una responsabilidad del Estado dominicano, de los políticos, amigos nuestros, de cada uno de ellos, de cada una de las instituciones que tienen incidencia en eso, de que se organice el país y sin importar lo que eso pudiera costar, y que las personas que en el momento que se tengan que indemnizar, porque se indemnicen. Si hay que hacer un movimiento, si hay que expropiar y hacer lo que se tenga que hacer, tenemos que llegar a ese punto porque no va a ser posible que cada uno de los actores, que cada una de las personas que tienen calidad y que tienen propiedad se van a satisfacer. Eso no es real. El interés colectivo debe primar por encima de todo. El interés colectivo, que es el interés general. Ahí viene entonces una inquietud con relación a los efectos de esa ley. Entraría, tan pronto entre en vigencia una ley de esa naturaleza, obligaría a hacer cambios en términos de instalaciones, infraestructura, o se aplicaría para el porvenir. Evidentemente que conjuntamente con la entrada en vigencia de la ley deben establecerse los plazos, pero también se debe establecer un programa de aplicación de la ley, porque usted no puede arrancar de 0 al 100. Nosotros entendemos que lo primero es aprobar la ley y luego establecer un reglamento para su aplicación, pero la ley debe ser aprobada, es el primer paso. Para dar el paso 1000 tenemos que dar el primero. Bien, nos queda un minuto, pero nos gustaría saber qué estudio que ha hecho el CODIA últimamente con relación al tema de la vulnerabilidad ante la posibilidad de sismo y las estructuras de nuestro país, si pudiéramos resumir. El CODIA ha estado muy activo en los últimos años y tal es el caso. Para citar, ustedes recordarán que nosotros hace aproximadamente un mes y algo hicimos un pronunciamiento con relación a las torres que se estaban construyendo en Macao, pero fue un informe técnico que dimos cuando sucedió eso, porque el CODIA, la gente está muy pendiente de lo que dice el CODIA, pero tal es el caso, por ejemplo, del terremoto que sucedió en Montecristi. El CODIA hizo un estudio también y dio al conocimiento de la opinión pública lo que sucedió allí. Pero en el caso también del movimiento telúrico de 5,3 que sucedió en la zona este y que afectó grandemente la zona del Ceibo, pero también Higüey y toda esa zona cerca de la isla Saona, que fue que ocurrió, también enviamos unos técnicos allá, que son 2 ingenieros civiles con un alto perfil académico, para esos fines, especialistas en estructura, y un arquitecto también con una buena formación.
Ya tenemos el informe, lo tenemos en nuestra oficina, habíamos recibido un informe preliminar y el informe preliminar decía que esas estructuras que fallaron, la mayoría de ellas eran estructuras viejas, que habían sido construidas, muchas de ellas sin tomar en consideración las normas sísmicas, que fueron endurecidas a partir del terremoto del 2011 de la isla, que mucha gente le llama el terremoto de Haití, pero que es el terremoto de la isla, porque de algún modo vivimos todos sometidos a las presiones impacto, de las fallas tectónicas. El CODIA se mantiene permanentemente generando opinión, pero opiniones creíbles. Siempre he dicho que como presidente de la institución no me voy a aventurar nunca a dar una opinión a la gente, a dar una opinión a la sociedad dominicana que no esté amparada con un estudio y con una investigación responsable. Bien, agradecemos la participación de Guarionex Gómez, presidente del CODIA, a ustedes su sintonía y mañana estaremos de nuevo con ustedes, Dios mediante, en una nueva versión de su programa Edición Nocturna.